Hola, hola, les saluda Jorge Patotoro de Tierra Urbana. Les cuento que me encuentro en una feria de cómics que ha sido realizada en Recoleta, que tiene mucho que ver con la editorial Mítica y que ha congregado a una serie de artistas de la gráfica, del cómic, de la ilustración a nivel nacional. De hecho hay gente de región, bastante gente de región, y de hecho me encuentro junto a Rodrigo Elgueta manteniendo una interesante conversación que sin duda tenía que quedar registrada, Así que te doy primero que nada la bienvenida, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola gente del futuro. No sabemos a dónde va a llegar esta conversación, pero sí, yo también creo que es bueno registrarla porque de repente se dicen cosas en estas conversaciones coloquiales con los amigos que es de análisis. Estamos analizando la realidad del cómic nacional, la realidad de los dibujantes de narrativa gráfica, los ilustradores, y nos estamos dando cuenta, y yo así lo veo, que esta manera de ver la historia del cómic, que ya está estructurándose y se está transformando en algo ya establecido, la época de oro, luego viene una época de plata, luego debería venir una época de hierro, es una manera casi estructurada para darnos un orden, porque lo necesitamos. El ser humano requiere que te ordenen el mundo para poder entenderlo. Claro. O sea, entre el caos y el cosmos, obviamente que preferimos el cosmos. El caos no nos va a permitir a nosotros de dónde nos agarramos. Pero yo creo que también es bueno, es interesante ir viendo desde otro punto de vista la historia del cómic. Yo no soy un experto en la historia del cómic. Aquí hay gente que es mucho más experta que yo. Pero yo por lo menos lo que veo es que cuando, por ejemplo, se habla de zigzag, como en la época de oro, yo también pienso en esos dibujantes que, bien, ganaban dinero, tenían horario de oficina, pero también eran obreros del cómic. Ellos estaban hechos para prestar servicios. Exacto, estaban supeditados. Sí. ¿En qué momento apareció hacer algo de gusto del artista? Lo hay. Yo no soy experto en la historia del cómic chileno. Sí. No soy experto. Yo disfruto del cómic chileno, lo leo el cómic chileno, pero no soy experto. Pero ahora podemos encontrar ejemplos de autores que sí quisieron hacer cosas con completa libertad, pero de todas maneras estaba la mano de la editorial ahí controlando. Hay que decir que de hecho el trabajo que has realizado junto a Carlos Reyes, que son Los años de Allende, ha tenido un éxito inusual, ha sido súper interesante en términos mediáticos. Bueno, y mucha gente estaba esperando que se hiciera alguna vez. De hecho lo tenemos acá. Estamos hablando de para quien no lo conoce, de esta publicación que me contabas ahora va a tener una edición, o sea, hay conversaciones con otros países. Claro. Y hay una edición italiana. Sí, en este momento hay una edición en italiano que le ha ido bastante bien. Incluso estamos en agosto del año 2017, el 3 de septiembre yo viajo a Italia. Viajo a Italia a hacer un tour por Italia a promocionar el libro. Sí. O sea, voy a hacer el tour por Italia, que era el gran sueño del artista romántico europeo del principio del siglo XIX. Había que ir a Italia. Bueno, ahora yo voy a Italia a hablar sobre los años de Allende, pero aparte de hablar del libro, vamos a hablar sobre el golpe militar, vamos a hablar sobre nuestro 11 de septiembre y lo que significó la unidad popular, porque para el mundo, para el italiano, es una época de mucho interés. Ellos están muy interesados. Mira, les voy a decir algo que para que vayamos dimensionando lo que significa esto. Cuando yo también estuve hace poco en Italia, estuvimos en una charla en una librería de un pueblo pequeño, se nos acercó a Carlos y a mí una chica que estaba estudiando sociología en la Universidad de Bolonia. Y ella nos dice que estudian el caso chileno. Lo estudian porque al parecer habrían varios que están replanteando. Por eso el replantearse siempre es bueno. Mirar de otro punto de vista la historia. Que a lo mejor la nueva modernidad, que no sabemos qué nombre va a tener, partiría el 11 de septiembre del año 73. La nueva manera que se impuso para entender la economía, para entender a la sociedad, surge ahí. El intervencionismo. El intervencionismo, sí. O sea, la manera de ver el mundo que se está irradiando. El experimento partió en Chile. Sí. Entonces, por eso están tan interesados. Mira, fíjate que yo he sido parte de varias investigaciones al respecto de los sucesos históricos chilenos conectados hacia el mundo. Y a propósito de lo que comentas y el interés italiano particularmente, recuerdo las portadas de los diarios cuando murió Pinochet, en donde se hacía un relato al respecto de lo que había sido el tránsito de este dictador, bueno, muere dictador, etcétera, etcétera. Sin embargo, los titulares en Italia era muere el asesino carnicero,
Había una posición distinta frente a una posición muy ruda, dura y necesaria al respecto a la figura del dictador. Entonces, ese fue un primer paso, digamos, para descubrir que en realidad en Italia, claro, los pensadores, la gente que reflexiona al respecto a los procesos sociales y políticos a nivel mundial son muy energéticos. Sí, y sabes que con respecto a eso yo quiero comentar que yo leo bastante Facebook, leo y me gusta tener Facebook porque voy escuchando lo que dice la gente. Hay obviamente que aparecen informaciones que no son reales, que están manipuladas. A mí eso no es mi interés es escuchar lo que escribe la gente, las opiniones de la gente. Y sabes tú que hay personas que han planteado que mi trabajo es una respuesta al gobierno de turno. O sea, que han planteado que, claro, yo hago una historia sobre Allende porque ahora hay un gobierno socialista y que en el fondo yo estoy bajo los intereses del gobierno de turno. Pero, claro, porque a lo mejor hay personas que son de derecha, a lo mejor les gusta el cómic, pero son de derecha, que plantean estas cosas porque no les agrada. Una suerte de acusación de oportunismo. Claro, pero todo lo que hicimos con Carlos Reyes es algo que nosotros queríamos hacer. Todo lo que está ahí fue a base de investigación. O sea, nos pueden acusar de muchas cosas, pero proselitismo, todo lo que está en los años de Allende ocurrió, lo dijeron. Entonces, y eso es porque en las fuentes históricas que han ido apareciendo nos invitan a mirar la historia de otra manera. Por eso ahora hay un interés muy grande de la población de leer historia. Entonces, bajo esa misma premisa, a raíz de lo que estamos conversando, yo creo que también hay que mirar de otra manera la situación del cómic chileno. Y yo siempre lo he dicho, lo que es nuestra debilidad, que no hay una industria, los ilustradores y dibujantes de cómics no viven de esto, los guionistas no viven de esto, puede ser nuestra fortaleza al mismo tiempo. Y la fortaleza es que aquí estamos en una feria donde yo veo dibujantes, guionistas de cómics con un trabajo notable. O sea, esta feria, aquí tú puedes ver una selección muy buena y en general las ferias de cómics chilenos tú ves una calidad, un nivel de calidad excelente que se produce en este desamparo, se produce en la soledad del tablero, donde aquí cada uno hace lo que quiere hacer. Entonces están surgiendo experimentos, están surgiendo historias realmente muy interesantes que van de acuerdo a esta psiqui del chileno, que también se está removiendo, que está cambiando sus parámetros. Yo lo digo, lo puedo insistir, nuestra debilidad es nuestra fortaleza y por ende en el mundo están viendo lo que está pasando en Chile. Y también yo he tenido la suerte de que Pro Chile nos ha ayudado a nosotros a exportar nuestro trabajo. Nos ha ayudado, así como ayudó al salmón, como ayudó a los vinos, está ayudando ahora al cómic. Entonces, estén atentos porque cada cierto tiempo están apareciendo invitaciones para ir a ferias a nivel internacional y es bueno ir a ver lo que pasa afuera, porque al mismo tiempo los de afuera les llama mucho la atención lo que está pasando acá en Chile. Bueno, de hecho ya con las redes sociales ha sido súper interesante la conexión y la relación que se ha establecido con otras realidades, otras escenas de historieta. Recordemos que en los años 80 cuando uno mandaba una carta, esto lo digo por experiencia, uno mandaba una carta a Francia y como a los 10 meses te llegaba una respuesta, si es que te llegaba. Y ahora inmediatamente puedes hablar con un japonés, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a este tipo de acusaciones que tú mencionabas, son bastante burdas en realidad. Es interesante pensar que en realidad siempre se ha hecho el quite a hablar de este tipo de cosas. Es como, yo recuerdo obras de teatro a principios de los años 90 que hablaban del tema de la dictadura y recuerdo que en foros se decía, pero ¿hasta cuándo van a hablar de lo mismo? Pero si no se ha hablado nada, no se ha reflexionado nada. Recién, décadas después, aparece un libro que era una deuda que alguien tenía que saldar en algún momento. Entonces, yo personalmente estoy muy contento del éxito que ha tenido, de la atención que ha obtenido en el mediático y además porque me consta el formato de la historieta es un formato muy atrayente para los jóvenes. Entonces, muchos jóvenes han descubierto este extracto de la historia del que no se habla tan abiertamente a través de un formato que es muy atractivo. Sí, ¿sabes qué? Ayer conversábamos aquí en la Recoleta Mítica, el día de ayer dimos una conferencia con Carlos Reyes con respecto a los años de Allende. Y el Carlos dio un dato bien interesante. El Carlos descubrió que en Francia se han hecho, lo que pudo visualizar es que hay 9 novelas gráficas que tratan sobre el golpe militar en Chile sobre Allende.
9 novelas gráficas francesas. Y acá en Chile está El Golpe, 1973, El Golpe, historias clandestinas que tiene que ver no con el golpe en sí, sino que con la dictadura militar, los años de Allende. Ayúdame, Jorge, para Sí, no, difícil. ¿Qué otra más? Difícil. Mira, tal vez una que otra novela infantil o juvenil que habla del tema de la dictadura en general. Claro. La composición, por ejemplo. Yo con la revista Platino hice una historia también que se llama Requiem para Guayihuayca, Sí. que está basada en un hecho real del asesinato de un matrimonio en el Valle del Elqui, Sí. que todavía le pesa al general Chaire. El general Sí. Chaire está siendo acusado, entre varias cosas más, de la caravana de la muerte, por esta historia. Algo de la obra de Vázquez, por ejemplo. Claro, también Ajá. el Juan Vázquez Juan Vázquez, claro. con el tema de las protestas en la época de los 80. Claro, Cristiano también Cristiano. está haciendo un trabajo, de hecho, Sí. ahora está desarrollando a lo largo del tiempo un trabajo relativo. Pero acá en Chile deberían haber 20, Sí. 25, 30 historias, porque todavía hay mucho que explorar, mucho Sí. que investigar. Mucho. Mira, Y- de hecho, sí, me parece fascinante desde una perspectiva histórica. Todo esto que estamos conversando es histórico. Este video, amigos y amigas del futuro, es histórico. No tenemos grabaciones de entrevistas a Coré. No, yo nunca le he escuchado la voz a Elena Poirier. Nunca he visto una entrevista, tal vez debe haber habido entrevistas a Pepo. ¿Dónde está todo ese material? Debería ser material de cabecera a nivel educativo. Bueno, por suerte hay mucha gente que en esta pequeña escena que se ha conformado está trabajando en el tema. Y bueno, sin ir más lejos, yo te estaba enfocando a ti, estaba hablando yo. Es al revés la cosa. Yo de hecho, por ejemplo, tengo novelas gráficas o historietas en formato de libro sobre el asesinato de Pier Paolo Pasolini, no sé, etcétera, etcétera. Son temas culturales, son temas históricos que son abordados desde esa perspectiva estética. Entonces, bueno, tomo de nuevo este libro que es histórico, un libro muy importante y que ojalá sea el primero de muchos, además en tu trabajo, Rodrigo. Ya lo decíamos, pudiera haber una novela gráfica al respecto de tantos, Violeta Parra, Víctor Jara, bueno, pero pensemos ni siquiera en los que son más conocidos, Jorge Cristi. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de la obra de Coquedela? ¿No? ¿Dónde están esos autores? Son súper importantes. Bueno, en Italia hay una novela gráfica que es preciosa. Yo no soy futbolero, incluso el fútbol no me atrae. Yo cuando era niño me gustaba mucho el fútbol. Llegué a jugar en equipos de fútbol amateur. Mira. Fanático Barrabase. Pero después con el tiempo me fui distanciando y veo más cosas negativas del fútbol, como esa inmoralidad de que personas ganen millones y millones de dólares por hora. Sí. Encuentro que eso es inmoral. Está muy mal pelado el chancho. Sí. Pero hay una bonita novela gráfica italiana, no sé el nombre del autor, yo no lo recuerdo, que se llama La mano de Dios, que narra la llegada de Maradona a Italia para jugar en Nápoles. Es preciosa. Yo me emocioné, creo que casi al borde de las lágrimas con esa historia. Muy bonita. Y cambió mi imagen de Maradona, cambió mi imagen del Nápoles. La novela gráfica puede hacer eso. O sea, yo que no me atrae para nada el fútbol, resulta que por medio de una novela gráfica vi de otra manera también el fútbol. Vi lo que significó para esa ciudad de gente obrera que por primera vez pudiera estar campeonando en la liga futbolística italiana y enfrentarse a los equipos poderosos del norte, que el norte italiano es más industrializado. ¿Y quién apareció? Un niño pobre que venía de una pobreza extrema, de un país del sur del mundo, argentino, y que les cambió ellos. Entonces para el napolitano Maradona es un héroe. Es un héroe no tan solo futbolístico, sino también social. Le dio rostro al trabajador napolitano. Todo eso se refleja en una novela gráfica que está, desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista gráfico, hermosamente tratada. Bien, te agradecemos por supuesto esta entrevista, como siempre, Rodrigo. Vamos a hacer entrevistas periódicas, por lo menos una al año, para ir viendo el desarrollo, porque esto está empezando, esto está recién empezando. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, también. Y también yo creo que Persona del Futuro, yo creo que Jorge es uno de los encargados de registrar la historia y transmitir esta botella con un mensaje en su interior al mar del tiempo.
Vamos a ver Qué qué va a pasar. hermoso, Rodrigo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.